Vamos. Buenas noches, México. Mi nombre es Jessica Ayala Montaño, presentadora del tema mexicano Ahora Sí. Vamos a hablar sobre un tema muy relevante que es la educación superior en México, la cual voy a formar parte del grupo de panelistas que esta noche nos acompaña, como es la licenciada Emilene Belaunde, Marta Camacho, Limber Rodríguez, Mauricio Huanca, Hernán Ramos y mi persona, la cual vamos a iniciar primeramente con la licenciada Marta, experta en el tema en educación superior del sistema antiguo, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer la exposición de un tema de educación superior en México en los años anteriores. La historia y la evaluación de las universidades en México. La educación superior nos enseña en México antiguamente como primaria, secundaria y terciaria, como actualmente decimos primaria, secundaria y la universidad. Pero en aquellos años se formaban y se educaban de esta forma. En la educación superior, la terciaria. En definición de la educación superior está contenida por el artículo 3 de la ley, que es para establecer una educación en los colegios para componer de algunos docentes que traían para poder educarse a nivel licenciatura y a nivel más superior, lo que decían antiguamente la terciaria. A principios de los años 60, los historiadores de México que pensaban acercarse a la historia de educación con una lente innovadora, tenían en sus haberes dos legajos de proveer el historiador Joaquín, por ejemplo, a finales del siglo XIX y en otros años 40 provenían etnólogos y antropólogos, en los que se mencionaba a Boas y Mendizábal. Aquí podemos ver unos cuadros que son de Guanajuato, profesores del Colegio del Estado de 1981, y Guanajuato, los estudiantes del Colegio en Estado de 1885 también. Durante la época colonial, los estudios menores o de primeras letras se impartieron en la casa de alumnos con algunos maestros contratados de profesores. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente en México se contrataba a docentes o profesores, como podemos llamarlo, para que vayan a enseñar individualmente en los domicilios. Eso hacían en la educación superior de México. En aquella época las instituciones de educación superior comprendían tres niveles: el nivel de la universidad, el nivel de los colegios mayores y los colegios menores. Esos son los tres niveles que entendía en México la educación superior. Durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, en las instituciones mexicanas de educación superior con una estructura escolar completa, se mantuvo el requisito de haber incluido la primaria para formar parte de ella por sus orígenes sociales, destreza académica y capital cultural. Era así seguro que el estudiante que llegaba a esos establecimientos terminara una carrera o un oficio, si se limitaba a especializarse para el trabajo sin haber cursado previamente la preparatoria. ¿Por qué? Porque a veces la parte económica, la parte familiar y todo eso hacía de que el estudiante no termine su estudio por ir detrás de un trabajo, detrás de una parte económica, por las razones para tener que alimentar tal vez a su familia,
a los demás descendientes, ¿no? Entonces, por ese motivo era que dejaban a medio el estudio y quedaban como técnicos. Y así mismo mostramos unos cuadros de México del Palacio de Minena a mediados de los siglos XIX, la Puebla Gabinete de Historia Natural, Colegio del Estado, Puebla Gabinete de Física, Colegio del Estado, y la Puebla Tribunal Monumental, Colegio del Estado también. Resaltando la importancia de la reforma de 1843, planteando actualizar la enseñanza media universitaria, dar mayores uniformidad a los estudios preparatorios en 4 carreras. El foro está eclesiástica, de medicina, de ciencias naturales. La educación superior es la responsable de formar a los profesionales del siglo XXI. Por ello, la misión de las universidades, la de proporcionar una educación de calidad acorde a la exigencia que impone la planta productiva. Es indispensable hacer un cambio radical en la forma de concebir a la educación superior. Los directivos, administradores, profesores y alumnos tienen una responsabilidad social. Por lo tanto, deberían cambiar su forma de actuar, pensar y saber para hacer que la sociedad del siglo XXI necesita. En conclusión, yo les puedo decir que la primera reforma fue cuando pagaban a educadores para que vayan a domicilio para sus hijos y poder seguir adelante sus estudios. La segunda reforma nos dice de 3 universidades, que son las universidades, la educación mayor y educación menor. Con eso he concluido la parte de reforma de la segunda reforma, que enseguida vendrá otro panelista a completar. A continuación invitaremos al panelista Mauricio Huanca, quien nos hablará acerca de la segunda reforma, referente a cuáles son las tipologías en las universidades en México. Por favor. Las universidades es una de las características importantes de los institutos de educación superior en México. Hay una diversidad de tipologías de enseñanza, sean públicas, privadas, estatales. En las que puedo mencionar aquí tenemos el subsistema de universidades públicas federales, que son universidades, un conjunto de universidades autónomas. La característica más importante es que estos son recursos del Estado, pero son gobernados de manera autónoma por la universidad. Tenemos otro grupo de universidades que son las universidades públicas estatales. En estas el gobierno interviene, el cogobierno que hacen las universidades. Hay un control un poco más de cerca. Y tenemos el siguiente, que es el subsistema de educación tecnológica, en los que el gobierno destina un fondo para hacer investigaciones de tecnologías, investigaciones psicológicas, investigaciones más allá del estudio. Y otro tipo de institutos, tenemos el subsistema de otras instituciones públicas, que son educaciones a adultos mayores, educaciones que no necesariamente salen con un título a nivel de licenciatura, pero tienen un respaldo de título académico que pueden ejercer profesión en cualquier lugar. Y tenemos en particular a las universidades tecnológicas públicas, como les mencionaba. Estas universidades están orientadas más a la parte técnica, están casi un 60% de prácticas frente a un 40% que es la teoría. Salen de estas universidades, tenemos bastantes institutos en México que están orientados a la parte tecnológica, como las investigaciones de redes, investigaciones de microchips y otros. Las universidades politécnicas, estas universidades están más diversificadas las carreras en este instituto.
Tenemos desde enfermerías, tenemos hasta educaciones donde va más allá de la parte agronómica, tenemos estudios sobre gastronomía y otras ramas técnicas. Otro de los subsistemas son las universidades públicas interculturales, donde hacen mayor énfasis a la preservación de las culturas de México, como es algunas características ya conocidas, ¿no? Las instituciones particulares que están, la característica más importante de estas instituciones son las que son de recursos privados. Hay bastantes instituciones que están financiados por empresarios. Tenemos con Carlos Slim, por ejemplo, que subvenciona bastantes universidades, instituciones donde hay prácticamente no tiene costo, se hace un poco orientada a como una ONG. Las instituciones de formación docente donde vienen estas universidades son donde salen los profesores para dictar clases en los colegios, en las universidades. Los subsistemas de centros públicos de investigación, esto está financiado de manera con dinero del Estado, igual para investigaciones tecnológicas. Y otras instituciones públicas que mencionamos a otros centros más pequeños, ¿no? Como son cursos técnicos para orientar más a la población mexicana. Y quiero hacer un poco de comentarles acerca de las dimensiones del sistema de educación superior, hasta dónde llega la cobertura de la educación superior en México. En el pequeño cuadro tenemos a la educación básica, que es preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, profesional técnico, bachillerato, y la educación superior. En la educación superior tenemos a los técnicos superiores, licenciados, a los posgrados, obviamente, la especialidad, la maestría y el doctorado. Actualmente, de cada 100 universitarios que entran a la universidad, hay 3 se gradúan como doctorados. Este es el resultado de la gestión que tenemos en la educación superior de México. Y comentarles con este pequeño cuadro, tenemos, para llegar más un poco a la educación superior que estamos ahorita hablando del tema, los licenciados tienen en promedio el estudio de 4 a 5 años, y lo de posgrados tenemos variable, tenemos especialización, maestría, doctorados, ¿no? Y hace que México últimamente ha habido un bastante crecimiento en la educación superior, en lo que son los licenciados, son los posgrados de maestría, doctorados y todo eso, ¿no? Ha habido bastante avance. El porcentaje de desertores a nivel universitario en México, en educación superior, un 22% terminan desertando, un 78% desertan y 22% terminan la universidad de educación superior. Después tenemos a los egresados, como les comenté, una comparación con lo que es los Estados Unidos, que es el país más cercano, Brasil, España, con los que puede competir México, las cantidades de universitarios que terminan el nivel doctoral. Eso. Iniciaremos con el licenciado Hernán, quien nos podrá ampliar acerca de la educación superior. La siguiente pregunta, licenciado: ¿cómo es el acceso a la universidad en México? Las políticas educativas en educación superior en México han cambiado bastante estas últimas décadas. Entonces se está trabajando más para la parte equitativa. ¿Qué significa eso? Significa que se está dando más acceso a la parte de los indígenas, los marginados económicos y las mujeres. Entonces hay políticas que van incluso al área rural. Por esa razón se han creado universidades tecnológicas, interculturales, institutos tecnológicos y universidades politécnicas.
Esto también significa que la característica de las universidades de México están más en base a sus raíces, en base a la parte cultural. Ahora, el acceso y la admisión, por ser un país totalmente tradicional, México aún continúa con la parte del acceso o la admisión a los estudiantes totalmente tradicional. Significa que tienen tres formas de poder ingresar a la universidad. Uno que es el examen nacional de ingreso a educación superior, que es el examen 2. Esto trata de una prueba de habilidad de conocimientos. Lo realiza el CENEVAT, que es un centro de evaluación nacional. Para este examen los estudiantes responden 110 preguntas que lo realizan en 2 horas y media. Otra forma de ingreso a la universidad es a través de un examen de admisión. En este caso, el examen de admisión son elaborados por una comisión que las universidades o los institutos elaboran dependiendo de la pertinencia del tipo de universidad. Otro tipo de ingreso a la universidad es justamente pase reglamentado. Este pase reglamentado se trabaja a partir de un convenio entre los institutos educativos de nivel medio con las universidades. Significa que los que tienen mayor puntaje pasan directamente a inscribirse en las universidades. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿quiénes financian la educación superior en México? El financiamiento de educación superior en México lo hace el gobierno federal y el gobierno estatal, pero generalmente este financiamiento va destinado a la parte de las universidades tecnológicas, las interculturales, los institutos tecnológicos y las universidades politécnicas. Hablando de cifras, por supuesto que son algunos datos como referencia. El año, por ejemplo, el año 2005, se ha invertido 29 millones de pesos, el año 2006, 61 millones, y el año 2009, 791 millones. Ahora, el financiamiento federal aumentó en 39 millones el 2006 a 47 millones el 2010. Entonces, ¿qué objetivo sigue este financiamiento? Que los recursos que el Estado destine a las universidades públicas se inviertan de una manera adecuada. El otro objetivo es lograr que las universidades sean competitivas, que la calidad y sus egresados y de su personal docente, para que sus estudiantes al egresar formen parte de la planta productiva del país o del extranjero. La siguiente pregunta, ¿cuál es el objetivo de la financiación? El financiamiento, se han creado diferentes programas que aseguran la calidad de la educación y la actualización. Entonces tenemos que el financiamiento va destinado a las diferentes universidades, como por ejemplo el Fondo para la Modernización de la Educación, que es el FOMES, que fortalece programas integrales en educación superior. También tenemos el programa de mejoramiento del profesorado, el PROMER, que justamente se dedica a alcanzar estándares internacionales totalmente académicos, o sea, la parte académica del profesorado está garantizado con este programa. Tenemos el programa de apoyo al desarrollo universitario, el PROADU, que apoya acciones de colaboración nacional e internacional. Tenemos el Fondo de Inversión para las Universidades Públicas Estatales de Programas Evaluados y Acreditados, que fortalece la calidad de programas en educación integradas. También tenemos el Programa Integral de Fortalecimiento en el Posgrado. Esto se dedica a la calidad internacional, lo que es todo posgrado en las diferentes universidades. Tenemos el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, que mejora el sistema público, uno, y el otro reconoce reconocimiento social a las investigaciones. También tenemos el Fondo de Apoyo Extraordinario a las universidades públicas, que apoya la realización de diferentes proyectos y garantiza lo que es la actualización de la educación superior. Muchísimas gracias, licenciado Hernán. A continuación presentamos al licenciado Limber Rodríguez, quien podrá ampliarnos más el tema de educación superior sobre la tercera reforma. Buenas noches, estimado panel. Yo les hablaré sobre las acreditaciones en las diferentes universidades
institutos de la Ciudad de México. Bueno, primero podríamos aclarar qué es una acreditación. Una acreditación es una certificación de prestigio para una determinada institución que accede a ella, ¿no? Como podemos ver, es un proceso cíclico de retroalimentación, o sea, tiene su background de diferentes etapas, ¿no? Las principales son la autoevaluación, la evaluación externa, la acreditación, tenemos la evaluación de calidad, está en base a criterios, estándares, ya sean internos o podemos decir nacionales o internacionales, y los diferentes indicadores, ¿no? que es la información vital para la acreditación. Atrás, por favor. Como dato, las acreditaciones de nivel pregrado se dan en la Ciudad de México por 7 años máximo. Eso dependerá de una continua evaluación, ¿no? Y las de posgrado como máximo de 10 años. Licenciado Limber, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar en una universidad o instituto acreditado? En la Ciudad de México, como ejemplo, podría decirles que actualmente todo profesional de la salud que no sea de una universidad o instituto acreditado no puede ejercer una función pública, o sea, no puede ser contratado. Para que él pueda ser contratado, tiene que volver a actualizar, digamos, sus conocimientos en otra institución con acreditación. La acreditación le da prestigio, ¿no? a los diferentes profesionales, diferentes beneficios para acceder a becas a nivel nacional, internacional. Incluso se da el caso para poder acceder a préstamos, digamos, ¿no? Mediante el Estado. ¿Qué tiempo tiene vigencia una acreditación universitaria? Anteriormente di este dato, a nivel pregrado es máximo 7 años y de posgrado máximo 10 años. ¿Cuáles son los desafíos del uso de la tecnología en la educación superior? Bueno, es muy importante, ¿no? En esta etapa estaríamos analizando la tercera etapa de lo que es la educación, ¿no? En esta etapa hacemos énfasis al conocimiento, digamos, que tendría que tener cada profesional. O sea, cada profesional tiene que estar a la vanguardia del conocimiento, actualizado de manera continua. Respecto al uso de tecnología, tanto para el docente o para los estudiantes, es vital, ¿no? Acá se da el caso ya de diferentes tipos de enseñanza de manera virtual. En este tipo de etapa el docente viene a ser como cambia, ¿no? Viene a ser como un moderador, digamos, de la clase, ¿no? Actualmente México ocupa el puesto 14 en los países más desarrollados. Podríamos decir que es un país adelantado tecnológicamente. La siguiente pregunta. El financiamiento de centros tecnológicos. El financiamiento de centros tecnológicos es a nivel estatal y a nivel privado, ¿no? Anteriormente mi compañero Mauricio lo mencionaba, Carlos Slim. Carlos Slim ha sido el hombre más rico del mundo de manera
filántropo, podría decir que subvenciona diferentes tipos de institutos tecnológicos, especialmente en el área técnica. Muy buenas noches. Bueno, ahora me tocó el rol de conductora. Vamos a presentar a la licenciada Jessica Ayala. Tenemos una pregunta para ella, la cual dice: ¿cuáles son las perspectivas de la educación superior que se suscitan hoy en día? Primeramente, muy buenas noches a todo México que nos está viendo. Dentro de las perspectivas que se suscitan en México, quiero hacer énfasis en las perspectivas y líneas de desarrollo de la educación superior. Las instituciones de educación superior, como instancias educativas, tienen un fin primordial, que es formar profesionales cualificados que sean capaces de responder a aquellas necesidades o problemas que se presentan en una sociedad que están en constante cambio. La siguiente imagen nos plantea lo siguiente. La sociedad, frente a la educación superior, pide lo siguiente: un acceso equitativo, responsabilidad social, pertinencia, modernización dentro del contenido y, por ende, innovación dentro de los métodos de aprendizaje. Es muy importante rescatar lo que nos menciona la UNESCO. Nos dice que es necesario la vinculación con el entorno, que va a requerir un proceso de aprehensión de la realidad que emana de la experiencia y de la investigación y el aprendizaje, para posteriormente darlo a conocer por medio del conocimiento. Los retos sustantivos. Sí, tenemos una pregunta respecto a los retos. ¿Usted cree que los retos sustantivos son importantes en la educación superior de México? Los retos sustantivos son imprescindibles, diría yo, porque son aquellos que responden a las necesidades que se suscitan en una población. Puede ser por la demanda del mercado laboral, por el aprendizaje, por el acceso a las universidades, entre otros. Es por ello que voy a resaltar 3 retos imprescindibles. El primer reto tiene que ver con la cobertura, en la cual se basa en la equidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que entre las edades de 19 a 23 años, 1 de 5 jóvenes solamente tiene acceso a la universidad. El segundo reto está relacionado a la demanda laboral. ¿Qué quiere decir esto? Se exige competencia y calidad de profesionales. Entonces, la calidad está relacionada con el nivel profesional que tiene la persona. ¿Por qué? Porque al estar un profesional bien capacitado, con excelentes conocimientos y excelentes aprendizajes dentro de la materia o la profesión, va a proporcionar cambios de desarrollo sustentable al país. Y por último tenemos el tercer reto, que es la innovación y la actualización dentro de la malla curricular, dentro de los contenidos a enseñar y sobre todo el dominio de la materia. Licenciada, ¿cuáles son las funciones de educación superior que deben estructurarse en las universidades? Siguiente, por favor. Nos menciona que la calidad de educación no puede ser opcional, sino un imperativo fundamental. ¿Por qué? Porque nos debemos enfocar primeramente en el docente, que es el que imparte una materia, domina la materia. Este debe enseñar lo que investiga y lo que sabe, para que así posteriormente el alumno lo ponga en práctica.
Quiero rescatar estas palabras que nos menciona la UNESCO. Nos dice: la sociedad global del conocimiento que hoy vivimos obliga a que todos los países hagan los mayores esfuerzos por contar con una educación superior competitiva internacionalmente y es comprometida con las grandes causas de cada nación. México cuenta con un sistema de educación superior robusto y diversificado, pero en el que existen problemas estructurales que tratamos de mejorar con estos retos. La UNESCO. Si bien la UNESCO está bien relacionada con la educación superior, nos dice la UNESCO, considera que la educación superior es el medio a través del cual se incrementa el desarrollo económico del país. Es por ende que se debe invertir en educación para tener profesionales de calidad, con conocimientos de calidad, para así alcanzar el desarrollo. Y uno de los grandes retos es la relevancia, la calidad, la internacionalización por medio de la UNESCO. A continuación voy a presentar a la licenciada Emilene Belaunde, la cual nos va a explicar acerca de las grandes interrogantes respecto a los retos de la educación superior en México. Muy buenas noches a todos los panelistas, a quienes están asistiendo hoy esta pequeña disertación sobre la educación superior en México. Bueno, una de las grandes interrogantes es cuáles son los principales retos de la educación superior para el siglo XXI. La licenciada Ayala ya nos hablaba de algunos retos, pero algunos se mantienen y algunos se van adaptando a lo que son las nuevas tecnologías, por ejemplo. Los sectores sociales y económicos forman parte de lo que son los problemas para lo que es la educación superior, para ayudar a resolver las dificultades que existen en México. Los problemas deben ser resueltos en la educación superior de forma integral, es decir, tomando en cuenta todas las áreas que respectan a lo que es el país. También al resolver los problemas, estos tienen que ser de forma sostenible, que puedan permanecer en el tiempo. También los problemas tienen que ser resueltos de forma sistémica, tiene que haber un proceso para su resolución, porque si no podríamos saltarnos pasos que pueden llegar a ser muy importantes. De esta forma se debe beneficiar con la resolución de estos problemas a todo lo que ayudaría al país en lo que es lo social y en la parte económica también. El 8 de julio del 2009, la UNESCO habla sobre cómo debemos comprender la problemática en la educación superior y dice que debemos comprenderla desde un punto polifacético, tomando en cuenta el aspecto social, económico, sobre todo el científico y también el área cultural. La UNESCO hace un énfasis en lo que es la creación del conocimiento. Poder crear conocimiento ayudaría bastante al desarrollo de nuestro país, ¿no? Esa creación de conocimiento se debe tomar en cuenta en lo que es la ciencia, la economía, ayudar a resolver problemas que están afectando al mundo entero, como son los cambios climáticos, la dificultad en la que es la alimentación y sobre todo que esa creación de conocimiento también venga a intervenir en lo que es la salud pública mexicana. Otra interrogante es, actualmente, ¿cuál es la cobertura de la educación superior en México? La NUI nos habla de que la cobertura es que en los 40 últimos años, 3 millones de personas, de estudiantes, forman parte de la educación superior, que es la tercera parte de la cantidad de
de jóvenes que debería estar cursando una educación superior. Actualmente sucede esto en México, cosa que en la década de los 80 Francia, Argentina y Corea del Sur tenían estas dimensiones, y en la década de los 90 Chile y Colombia pasaban por esta situación, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta y que debe llamar la atención. El reto que tiene el país es que del 2021 al 2022 México pueda tener un 60%, más de la mitad de jóvenes en esta edad para cursar la educación superior tienen que estar ya estudiando en un sistema educativo superior, ¿no? Pero para eso se necesita mucha voluntad política y mucha creatividad para poder conseguir sobrepasar estos porcentajes que actualmente están muy bajos. Otra interrogante, ¿cuál es el apoyo que se brinda a los estudiantes actualmente en México? ¿Qué apoyos existen? ¿Y cuáles en cuáles nos deberíamos basar para poder ayudarlos, ¿no? Se debe ayudar de forma integral. Sabemos que los estudiantes no solamente son fuentes de conocimiento, sino que son personas que vienen con un bagaje de circunstancias familiares, emocionales. Entonces las universidades deberían darle un acompañamiento integral al estudiante, como así dotarlo, como decían los panelistas anteriores, de todo lo necesario, lo tecnológico, porque ahorita, en este momento, es lo que el mundo está necesitando para poder ayudar al desarrollo de nuestro país. También se debe apoyar en lo que es la parte académica, ayudar a la calidad de los profesores, los procesos de evaluación. Ya hablaron antes sobre la acreditación. Es importante que pensemos y que sigamos en la idea de acreditarnos, de evaluarnos, porque de esa forma nos preparamos para poder superar las dificultades que estamos teniendo, y también lo que es la vinculación con otros países. ¿A qué se debe que los estudiantes que ingresan a la educación superior en México tengan un bajo nivel académico? No solo hablamos de México, sino también hablamos de muchos países de Latinoamérica, de Sudamérica, ¿no?, que están pasando por esta dificultad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Una vez llegado a la universidad tienen un bajo rendimiento. Y puedo resumirlo en una frase que es la siguiente: es la falta de educación en todos los niveles de estudio. Falta de educación de calidad, ¿no? Esa educación primaria, secundaria que nos hablaba los anteriores licenciados es sumamente importante para poder llegar a la universidad preparado. Y es ahí donde el gobierno tiene que hacer mucho énfasis. Como conclusión, podemos decir lo siguiente, de que la universidad forma parte de los debates que existen en las decisiones del gobierno, y tiene que seguir siendo así, se debe seguir tomando en cuenta. El gobierno no debe olvidar que los grandes responsables de que exista democracia en nuestro país es las universidades, ¿no? También de que las universidades deben adaptarse a lo que es la realidad social, que ese conocimiento que se adquiera sirva para la sociedad, que sea necesario. También tenemos que tomar en cuenta que nuestra realidad es heterogénea, que existen multifacéticas áreas en las que se deben intervenir. Y para que exista una construcción justa, debemos pensar en un equilibrio social y sobre todo no olvidarnos de lo que es la actualización tecnológica. Solamente esto para un dato, y ya el anterior licenciado había hablado de diferentes financiamientos. Decirles a los estudiantes que existen diferentes formas de poder ingresar a la universidad, ¿no? Hay varias opciones que ayudan para que el universitario pueda entrar a la universidad. ¿Cuáles son los requisitos? Algunos requisitos puedo nombrar para solicitar un crédito para las universidades: tener nacionalidad mexicana, tener un garante, ser aceptado por la universidad. Algo que es interesante es que uno va pagando solamente los intereses mientras uno va estudiando.
tiene 6 meses de gracia y puede pagar ese crédito después de haber salido de la universidad, tiene 10 años para poder pagarlo, el crédito. Entonces, existen formas de poder estudiar, ¿no? Y algo que, como les decía, afecta mucho al país de México y a países latinoamericanos es la falta de transparencia, y eso es algo que debemos atacar de raíz, lo que es la corrupción, y no olvidarnos sobre todo de que necesitamos la experiencia de otros países para poder ayudar al desarrollo de lo que es México. Muchas gracias. Le agradecemos a la licenciada Emilene Belaunde, como también a todos los panelistas, por hacer parte de nuestro programa y sobre todo tratar este tema que es muy importante para todos los mexicanos y para otros países sobre la educación superior en México. Esto ha sido por hoy. Buenas noches. Gracias.